El que no tiene inga, tiene de mandinga. Es una frase popular con base científica. Para aplicar la genética contra el mito del racismo, tenemos un gran invitado, un genetista molecular. Doctor Ricardo Fujita, genetista molecular interesado en el origen genético de las poblaciones peruanas. Director del Centro de Genética y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres. Doctorado en Genética Molecular, Universidad Luis Pasteur, Francia. La genética y el mito del racismo. Esto es La Hora Atómica con Modesto Montoya. Gracias, doctor Fujita, por estar con nosotros en La Hora Atómica. ¿Y usted qué es molecular? No, muchas gracias más bien a ustedes por la invitación y interactuemos como los corpúsculos atómicos. El tema es un poco complejo, ha costado millones de vidas en el mundo. El racismo. ¿Qué sentido tiene el racismo en estos tiempos, en el mundo en general? Bueno, el racismo en realidad es una actitud que parte de bases falsas, ¿no? Básicamente es tratar de identificar a una persona, a un grupo de personas, simplemente por su morfología, por su color de piel, por su origen. A partir de eso uno puede deducir, según el racismo, cuán inteligente es, para qué sirve, si puede ser deportista o tiene algunas habilidades o tiene muchos defectos, simplemente por la apariencia física. Eso es totalmente un cliché falso, ¿no? Claro, pero el racismo tendría entonces que ver más que nada con la psicología, la sociología. Sin embargo, la ciencia, la genética, ¿cómo puede clasificar a los seres humanos? ¿Podría clasificarlo por razas? No. No hay que negar que los seres humanos, a través de los decenas de miles de años de existencia, se han ido desplazando por diferentes partes geográficas del mundo. Y poco a poco, por casualidad o por selección natural, han ido adaptándose, ¿no? Y, por ejemplo, los africanos tienen un color de piel adecuado al sistema tropical, ¿no? Mientras que la gente que vive más cerca a los polos ha ido teniendo la piel más clara por necesidad de la vitamina D, ¿no? Entonces, eso hace que estas personas, estés en el trópico o estés cerca al Ártico, tengas diferencias de piel. Pero eso no va, el ver que una persona es más clara o más oscura no va a darte el concepto completo de un individuo, ¿no? de ese grupo. Ahora, he leído por allí que en el norte de Europa llegaban las personas de color negro, digamos, de África, pero que morían muy tiernos, muy jóvenes, porque precisamente no tenían la vitamina D, y que en esa época, explique por favor, la energía, la manera de tener los huesos adecuadamente, partían de la vitamina D que se sintetizaba con el sol. Bueno, ese es en parte cierto, pero posiblemente dependiendo de la dieta que haya tenido ese individuo, porque la vitamina D también se podía obtener de otros alimentos, ¿no? Justamente dicen que los seres humanos eran un poco alérgicos a la lactosa y que a partir de cierta edad necesitaban vitamina D, y esto venía del sol y también, por supuesto, de la leche, ¿no? No, el problema hay una historia del origen digamos, de las personas que son tolerantes a la lactosa, que son los europeos actuales, ¿no? Los caucásicos. Esa historia tiene que ver con una mutación que hace que los seres humanos normalmente deberíamos perder la tolerancia a la lactosa a los 7 años. A los 7 años. Porque después de eso ya no nos sirve. Eso es lo normal. Y eso se encuentra, si vas más atrás, en los chimpancés, en los gorilas, existe ese switch, ¿no? De paso de la infancia hacia la pubertad, donde ya no necesitas lactosa. Claro, pero por eso, si es que tú estás en el norte, claro, donde entonces, no hay sol, luz solar. Claro. Entonces, lo que pasa es que en estas personas hubo una mutación en los cuales podían vivir, no tenían problemas teniendo lactosa.
Y ocurre una coincidencia histórica. En un momento dado, este grupo humano, o muchos grupos humanos, han estado criando ganado, ¿no? Las primeras vacas, cabras, ganados que daban leche y servía de alimento a la gente. Claro. Pero cuando había hambruna, los grupos humanos que no eran tolerantes a la lactosa, si sobrevivían con la leche, probablemente iban a tener problemas y muchos No, claro iban está, a morir. pero a donde iba la pregunta, doctor Fujita, es la siguiente, ¿no? En el norte, que había poca luz solar, la gente no tenía esa fuente de vitamina D con el sol, motivo por el cual le ayudó tener la tolerancia a la lactosa. Y además, la piel, que normalmente tiene protección contra los rayos ultravioletas, no podía ingresar siendo oscuro, de modo que solamente sobrevivieron aquellos que tenían la piel muy clara para que se sintetice la vitamina D. No es No es exacto. no es exacto, ¿no? Porque ¿Cómo fue? El ser humano no es que vaya hacia una mejora orgánica de ser intolerante a la lactosa, sino eso ha ocurrido en los diferentes grupos humanos de manera aleatoria, lo que llaman mutaciones. Entonces, justamente coincidió que en un grupo humano había gente que era tolerante a la lactosa cuando no había alimentos más que la leche en ese momento. Y eso no es el único caso de la gente caucásica, porque también ocurrió en otros lados, por ejemplo, en África hay unos pastores, no me acuerdo cómo se llaman, en Bantú creo que son, que también dentro del grupo se iban seleccionando aquellos que eran tolerantes a la lactosa porque ellos vivían del ganado. Muy bien, pero... ¿no? Y eso ya es en África, no tiene nada que ver con la Pero falta de luz claro, solar. la idea es que la piel súper clara favoreció el hecho de que el poco sol podía sobrevivir y hacer algo de vitamina D. Yo no estoy muy seguro. Es posible que, evidentemente, las personas que tienen la piel más clara tienen mayor capacidad de hacer vitamina D, pero no necesariamente una persona de piel oscura iba a tener el límite de esa vitamina D como para no sobrevivir. Y entonces, ¿cómo es que no hacen esas diferencias, digamos, de aspecto externo y el racismo? Nace, supongo yo, entre las diferencias que se ven entre grupos humanos. Y estos grupos humanos a veces entran en guerra, en conflicto, y hay uno que es superior por cuestiones bélicas, ¿no? Y el otro que es el sometido. Entonces, el que es superior siempre para mantener esa primacía ya empieza a inventar, ¿no? Por color de piel, por rasgos, por religión, un grupo que es superior y el grupo que es inferior para mantener ese estatus, ¿no? O sea, por un lado había mutación genética, genéticamente el ser humano iba cambiando de acuerdo a donde llegaba y también el aspecto externo, y las diferencias hacían confrontaciones, y las confrontaciones genera el racismo. Ese es poco. Claro, la idea. o sea, un caso, digamos, actualmente dentro del racismo, digamos, que ocurre en la mayor parte de países occidentales de origen caucásico, ¿no? Blanco, rubio, de ojos claros, y el que es un poco de tez más morena, para el racista hay diferencias, ¿no es cierto? Ya. Imagínate, transpórtate a la época del Imperio Romano, cuando llegaron los bárbaros. Los romanos eran morenos, cabello negro, y en un momento dado eran los dominantes. Y el racismo era hacia esos rubios de ojos azules que vienen a... Los bárbaros, digamos. Y eran los bárbaros, y que entraron como gente muy pobre primero a Roma, ¿no? Pero después, bueno, invadieron y la tortilla se volteó. Pero te das cuenta, toda es percepción de la parte física. Interesante, he leído ahí un escrito según el cual en esas épocas habían esclavos también, y que los esclavos negros valían más que los esclavos
digamos, del norte, los blancos, porque en realidad la cultura, la civilización estaba más bien en el Mediterráneo y los bárbaros no tenían cultura, por lo tanto los precios eran en función del conocimiento de la cultura de las personas, Claro, de los ¿no? esclavos. Mucho tiempo nos han hecho ver que África era una parte, digamos, donde la cultura no ha existido y las primeras culturas no solamente aparecieron en Asia Menor, sino también en África, ¿no? Hay culturas que tienen cientos de años que se han formado, pero es lo mismo que ha pasado en los Andes, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaron los europeos, hay mucha cultura también que se ha perdido. Ahora, ¿cómo tú analizas esto desde el punto de vista del genoma, que es tu experiencia, tu especialidad? Bueno, cuando hablamos de raza, estamos hablando de una construcción humana que se quiere obtener un individuo, sea un perro, una vaca, un maíz, un tomate, que tenga unas características que yo estoy buscando. Entonces, para obtener una raza yo voy cruzando individuos que tengan más o menos las mismas características, ¿no? O mejor fibra, mejor carne, mejor leche, ¿no? Y los voy cruzando. Entonces, poco a poco hay una endogamia ahí, ¿no? Hay algunos genes que yo estoy buscando y que cuando hacemos el análisis genómico, la diferencia entre grupos de diferentes razas de una misma especie puede ser tan grande como 1%, 0.5% de diferencia entre un individuo de una raza y de otra. ¿Y en seres humanos? En los seres humanos es 0.1%. 0.1%, Sí, es como el entre sale. una persona de un bosquimano de Sudáfrica o uno de Etiopía y uno de Noruega, no hay diferencia prácticamente a nivel. O sea, es como ponerle, Es solamente es como poner la décima de gramo en un litro de agua, digamos. Ahorita no tengo la. O sea, que queda prácticamente igual que el agua. Muy poco, muy poco. Probablemente alguna vez que conversé contigo y es la diferencia entre tú y Brad Pitt. Brad Pitt, bueno. O Ricardo Fujita, ¿no? O sea, no se nota la diferencia a nivel genómico, pero A nivel genómico. en apariencia sí, probablemente, ¿no? Bueno, Pero lo que vemos ahí es que, digamos, ese 0.1% hace que seamos distintos. De forma externa, pero De forma también externa, ¿no? de enfermedades. Exacto, de propensión a diabetes, a diferentes enfermedades cardiovasculares, ¿no? Una cosa muy curiosa, dicen que entre dos suecos podría haber más diferencias en los genes que entre un sueco y un africano. Es posible, sí. ¿Cómo es posible eso? ¿No podría? Cada individuo es, digamos, un sueco puede ser depositario de un grupo de genes que recibes de tus padres, Ya. que no es exactamente igual a tu hermano. Eso se va repitiendo en cada familia. Desde que hubo esa separación entre ese sueco y el africano que estamos separando, probablemente hace 60.000, 70.000 años, hay algunos grupos de genes que se han conservado igual justo en dos individuos, ¿no? Después de la pausa te rogaría respondas una pregunta. Seguro. Entre los peruanos, ¿qué diferencias genéticas hay entre los peruanos y por qué hay en este sentido un racismo que la genética podría analizar? Ya, muchas gracias. Regresamos, amigos. Ya estamos de vuelta en la hora atómica con el doctor Ricardo Fujita, genetista molecular. Muchas gracias, Modesto. Bueno, me hiciste una pregunta, si tenía sentido el racismo en Perú. Nosotros hemos hecho un estudio a nivel genético, alrededor de 1.000 personas en diferentes partes del Perú, y hemos analizado marcadores genéticos. Podemos determinar el origen indígena, tanto costeño, amazónico, andino. Podemos determinar el origen europeo, asiático y africano.
¿no? Entonces, hemos hecho el estudio y, bueno, para hacer una conclusión, como si chocolateamos a todos los peruanos juntos, tenemos promedio 70% de ancestría indígena, ¿no? Sea andina, costeña o amazónica. 70%. El resto, dependiendo de la región. Por ejemplo, en la zona de la costa hay también un porcentaje mayor de ancestría africana, que tiene que ver con las cuestiones históricas. Claro. ¿No? Y también asiática, ¿no? Los chinos, los japoneses que llegaron hace 100 años, 150 años. Si vamos, por ejemplo, en Lima, el porcentaje es también en promedio 65 o 70% de porcentaje indígena y el resto está entre europeo, asiático y africano también, ¿no? Pero hay zonas, por ejemplo, donde el porcentaje de ancestría europea es un poquito mayor que en otros lados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el lado en Majes, en Arequipa, y en varias provincias de la zona de la región de Cajamarca. Ver que en la zona de Cajamarca también hay personas con tez clara también en mayor proporción, ¿no? O sea, se habla, digamos, en el populario. Así es. ¿No? Ahora, pero déjame hacerte una pregunta concretísima. Tú me dices 70% de ancestría, pero... En promedio, ¿no? Pero, los peruanos, ¿qué porcentaje de peruanos, ojo, es diferente la pregunta, qué porcentaje de peruanos tiene algún gen de origen indígena? Yo te diría, no sé, 98%. O sea, casi todos tenemos componente indígena. Todos los peruanos que tengamos 4, 5 generaciones, probablemente ya tenemos componente indígena, ¿no? En otras palabras, prácticamente todos tenemos una componente indígena. A menos que tus 2 abuelos hayan sido, o tus 4 abuelos hayan sido de un origen que no sea... A 4 abuelos, americano. Bueno, ya. Claro. Es poquísimo probable, ¿no? Por ahí debe haber alguien, ¿no? Por ejemplo, la comunidad Nikkei es un grupo un poco más cerrado que el resto, entonces es probable que ahí haya peruanos de origen japonés de tercera generación. Ahora, en el Cajamarca he observado que hay en la parte alta, en la sierra, personas rubias. O sea que tenemos entonces en el Perú una variedad genética increíble, diversa, pero persiste el racismo, cosa que no tiene sentido porque prácticamente todos tenemos, o casi todos tenemos, un ancestro indígena, originario, sí, peruano, y que las recientes generaciones que han llegado, los que tienen 4 abuelos europeos, digamos, podrían decirse que son. Pero ¿cómo es posible que en nuestro país, que es genéticamente peruano en mayoría, estemos todavía enfrascados en esta tremenda polémica de racismo que va incluso con condiciones y consecuencias políticas? Claro. Científicamente, ¿cómo tú podrías explicar? No, es que el racismo no es una cuestión orgánica, no es una cuestión biológica, es una cuestión de cómo yo me posiciono en la sociedad, ¿no? Incluso se habla de, no sé, de blanquearse socialmente, ¿no? Hay personas que son muy de orígenes muy pobres y poco a poco van escalando y van cambiando sus... Blanquearse es una forma de decir, pero también hay otros... Hay comunidades que hacen todo lo contrario, que quieren indigenarse, digamos. Bueno, seguro. Pero, por ejemplo... Déjame contarte una anécdota, Ricardo. Mi abuelo, que era, digamos, evidentemente más indígena que europeo, vivía a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y el cura, estamos hablando de los años 50, era español, Oteiza, y un día trajo un, ¿cómo le llaman?, sacristán negro, y
yo, niño, me sorprendió ver a un negro primera vez en mi vida. Le digo, abuelito, ¿cómo es posible que haya un hombre tan blanco y un otro tan negro? Y él me dijo, hijo, el hombre es como el pan. Algunos salen demasiado temprano, otros demasiado tarde. Nosotros hemos salido a punto. O sea que él, en cierta manera, era racista, pero... Claro. No, el racismo hay en todos lados, ¿no? O sea, de todos los lados, por decirlo de alguna manera. A mí me da... a veces en la televisión, cada 2 meses, 3 meses, sale una persona gritando a otra por epítetos racistas, ¿no? Entonces yo en mi cabeza digo, a esta persona le deberíamos hacer ADN para que vea realmente su componente, ¿no? Hay experimentos que se han hecho, experimentos sociales que se han hecho en Europa, ¿no? Al inglés le preguntan, ¿tú cuánto crees que tienes de inglés? ¿Cuánto tienes de alemán? ¿Cuánto tienes de francés? Y como los ingleses, algunos tienen, por ejemplo, un poco de tirria a otros grupos, ellos dicen, no, yo soy inglés puro. Y a ti, alemán, ¿tú cuánto tienes de inglés? ¿Cuánto tienes de francés? Y les van haciendo el ADN y muestran que realmente tienen mezclado. Incluso, claro, Todo está mezclado. Bueno, todo está mezclado. O sea, no somos tan puros como ahora, queremos creernos, yo ¿no? quisiera hacer otra pregunta, por favor. Esto de la inteligencia. Hay algunos que dicen que ciertas etnias son más inteligentes que otras. No. O sea, está comprobado que, digamos, todos los grupos humanos tienen más o menos en promedio el mismo nivel de inteligencia, ¿no? Si tú los pones en un ambiente adecuado, donde puedan desarrollarse lo más posible en la parte intelectual, cualquier grupo va a tener individuos que sean inteligentes, ¿no? Entonces, por ahí y en todos los grupos va a haber gente, los genios, ¿no? Pero no hay hasta ahora ningún grupo específico donde tenga una mayor proporción de inteligentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bien. Otra pregunta que me sale de mis lecturas. En Inglaterra descubrieron un esqueleto y los restos de un antiguo inglés, estamos hablando no sé cuántos años, que era bien negrito. O sea que aparentemente los ingleses también hace un buen tiempo eran morenos. Bueno, hay que tener en cuenta también que ha habido mucho movimiento que no conocemos desde muchas épocas, ¿no? Se han descubierto en Suecia, dentro de los vikingos, había gente morena, pero también hay que recordar que los vikingos han ido por la parte del Mediterráneo, se metieron a África, y muchos de los bereberes, por ejemplo, son descendientes de vikingos. Fueron hacia lo que era la Constantinopla de la época, ¿no? O sea, han estado, y de ahí han llevado también probablemente la parte que hoy sería Turquía, ¿no? La parte de Marruecos, de Algeria, de África, fue invadido por los vikingos. Entonces, de ahí han llevado también personas, ¿no? O sea, no es raro que este descendiente o ascendiente inglés moreno puede haber sido alguien de... Hay otro mito, Ricardo, que me gustaría que lo expliques. Acuérdate también de Otelo, ¿no? De Shakespeare. Es un moreno. Otro mito que me gustaría que expliques. Se dice y se ha estudiado que Jesús, el Jesús que nosotros conocemos muy bien en el Perú, tenía un aspecto externo entre Mauro Mina y Saddam Hussein, así decían. Su aspecto, cabello grueso, poco enrizado, que no tiene nada que ver con la figura que se nos coloca acá en el Perú. Bueno, habría que ver quiénes son los palestinos hoy día, ¿no? Yo no sé exactamente de qué tribu era Jesús, pero habría que ver cómo son ahora y probablemente no hay mucha diferencia, ¿no? O sea, esa imagen que tenemos de un Jesús europeizado de ojos azules es ciertamente es falso, ¿no? Es falso. Sí, sí. Igual la Virgen María se parecía, dicen, más a los peruanos que a la idea que se tiene. Más a las palestinas debería Más ser. a las palestinas. Claro.
Claro. Bueno, entonces, finalmente estamos en una situación de racismo que no corresponde a nada científico. Sí, no hay... Y tenemos nosotros que, los científicos, me parece, tenemos la obligación de luchar contra estas creencias, en el Perú sobre todo, que hace tanto daño. Estamos enfrentados por puras teorías que no tienen ninguna base científica, y en este caso el doctor Fujita está explicándonos claramente que no tiene sentido hablar de este tema. Y racismo de los dos lados, ¿no? O sea, probablemente hay personas que se asumen más europeos de lo que son, y al revés. También hay personas que asumen ser más indígenas, lo que realmente niegan el otro lado también europeo, ¿no? O africano, por ejemplo. Muy bien. Muchas gracias, doctor Ricardo Fujita. Has explicado muy bien todos estos temas que nos están incomodando muchas veces. Y nosotros, amigos, será hasta la próxima semana en la Hora Atómica con otro programa de gran importancia. Muchas gracias a ti, Modesto, por la invitación. Y bueno, siempre es grato poder explicar algunas de estas cosas que pueden ayudarnos también a conocernos entre peruanos y facilitar nuestras relaciones, ¿no? Muchas gracias. Ya nos encontraremos en otro lado. Fue la Hora Atómica.